Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo. Ya llevamos bastantes capítulos, ¿cierto?, de actualidad y política aquí a través de las pantallas de TVNet, de su canal desde Chillán hasta Coyhaique, donde nos vemos y por supuesto en todo el mundo en www.tvnet.cl. Estamos en pandemia y por supuesto nos cuidamos, porque si no nos cuidamos todos, y es por lo mismo que estamos nosotros aquí con nuestro invitado, con el distanciamiento físico social, nuestras mascarillas, siempre a la entrada el uso de alcohol gel para que ni nuestros invitados ni nosotros mismos también nos contagiemos, tomando en cuenta que los casos han ido en aumento, sobre todo acá en la región de los lagos y en Osorno, que estamos en cuarentena, y en otras tantas comunas más de la región de los lagos. Así que por eso precaución, pero absoluta con este tema del evitar los riesgos de contagio. Vamos a conversar con el representante, fíjese, del presidente de la provincia de Osorno. Me refiero al gobernador de la provincia de Osorno, Mario Bello. Él fue director regional, ¿cierto?, de la Junaev en Piñera 1. Anteriormente fue director del deporte, Seremi del deporte, hace poquito, y hace un par de meses asumió también como gobernador de la provincia de Osorno, Mario Bello, periodista también, colega. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Hola, Claudia, ¿qué tal? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. 7 meses y algo llevo de gobernador. ¿Y cómo han sido esos 7 meses, Mario? Me imagino que, porque llegaste en pandemia, ¿cierto? ¿O no? Extraño, digamos. No, llegaste casi justo en pandemia. Llegué casi justo en el momento, digamos. De hecho, cuando yo asumí como gobernador, no recuerdo el día exacto, 8 o 9 de marzo, por ahí, y la primera cuarentena de Osorno se dictaminó a los pocos días después. Así que he sido, como yo digo, he sido gobernador con mascarilla, porque todo ha sido con mascarilla. De hecho, había tenido la posibilidad de hablar contigo en otra entrevista y había sido con mascarilla. Hoy día optamos por hacerla sin, porque aquí estamos los dos solamente, digamos, solos y tenemos el distanciamiento necesario, pero ha sido extraño seguramente a la experiencia que ha vivido cualquier otra persona que ha tenido un cargo de este tipo, que ha sido gobernador, porque no es la típica situación de representación del presidente, de ir a cortar cinta. O de los gobiernos en terreno. Claro, también ya no de se ese tipo de eso. cosas, sino que tiene que ver con otra, ha tenido que ver básicamente con pandemia. Con gestionar ayuda. La situación, claro, con gestionar ayuda, el tema de las canastas en su momento, que fue bastante complicado para nosotros. Para Chile, claro. Y ahora, y lógicamente también, no dejando de lado la posibilidad de salir a terreno. Lo estamos haciendo, reuniéndonos en lugares generalmente al aire libre, con poca gente, con todos los cuidados teniendo todas las medidas de cuidado que hay que tener, digamos, hoy día en este tiempo, porque así como en marzo comenzó todo esto, digamos, estamos hoy día ya casi llegando a noviembre, digamos, y la pandemia sigue ahí mismo. Claro. Y en un escenario incierto. Y en un escenario incierto, y en un escenario que, como yo siempre digo, va a seguir siendo de esta forma mientras no exista una vacuna, digamos, que nos haga a todos volver a la tranquilidad de andar sin mascarilla, de caminar sin mascarilla por la calle, de saludarnos como nos saludábamos antes, de compartir con la familia. Uno se encuentra, hay mucha gente que, digamos, durante largo tiempo no ha podido ver a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos incluso también. Me ha topado el caso de padres separados que de pronto no han podido durante mucho tiempo ver a sus hijos. Entonces son cosas que a lo mejor no se valorizan en ningún indicador, que no aparecen en ninguna parte, pero que son las situaciones humanas que se producen y que son muchas veces más complejas aún que las otras que sí aparecen en números y en indicadores. Un escenario completamente incierto. Quiero llevarte al día histórico, que aunque suene cliché, ¿cierto? Se llevó a cabo este domingo 25 de octubre, donde esperemos que el 25 pase a ser histórico, no así como el 18, ¿cierto?, que tuvimos el año 2019, donde hubo este estallido social, delincuencial, no sé, muchos le llaman lo mismo. La ciudadanía se pronunció, gobernador, hubo un proceso bastante normal, llamó la atención, obviamente, la cantidad de gente. Yo la verdad que esperé que fuera más gente a votar, pero sin embargo, por el aforo, se veía más gente, pero si bien fue una de las votaciones con más votantes, por así decirlo, valga la redundancia, en los últimos 8 años, también no fue tanto como se esperaba, ¿no? Sí, yo creo que la gente que fue a votar, digamos, es una cantidad muy importante, sin duda valida absolutamente, digamos, este plebiscito. Claro, como tú bien dices, de todas formas,
uno pensó, yo antes pensaba que era más la gente que iba a votar. Igual pensaba que era un 70%. Yo pensé que íbamos a sobrepasar muy largamente, por ejemplo, la votación de la segunda vuelta presidencial, que había sido ya también importante. Y la percepción, efectivamente, lo que tú dices de lo que uno se queda ese día en la mañana, es que efectivamente iba a ser mucha gente, porque, por ejemplo, yo fui a votar a eso de las 10 de la mañana al Liceo Comercial y había una fila que llegaba una cuadra más allá, o sea, era mucha gente. Claro, después te vas dando cuenta que hay situaciones, digamos, que nos olvidamos de la pandemia, que nos olvidamos de la fila en la calle, y que, por ejemplo, al interior del recinto no había nadie, o sea, en las mesas, por ejemplo, en la mesa que yo voté, habían 2 personas antes que yo, y era la única que tenía 2 personas, el resto no había ningún tipo de fila. Entonces, efectivamente, esa situación digamos, de la calle nos generó a todos mucho la sensación de que era mucha la gente. Ojalá que a nadie le haya generado la sensación de mejor no voy porque hay mucha fila, digamos. Pero finalmente era eso. Sin quitar, digamos, ningún mérito a la convocatoria, que yo insisto, fue más que respetable. Yo creo que la provincia de Osorno en general fue muy buena. No hay que olvidar que sí, que en la región de los lagos en general estuvimos bajo el promedio nacional de gente que votó, que no llegamos a ese 50%, digamos, del padrón. Y si uno ve los dos vasos, si vemos el vaso medio lleno, sí, hay una convocatoria que es muy importante en términos de la gente que fue, pero si vemos el medio vacío, uno le cabe preguntar también qué pasa con ese otros 7 millones de personas que no fueron a un plebiscito de este nivel de importancia, porque de pronto uno puede comprender que hay elecciones a las que vaya poca gente. Claro, porque no representa ningún Porque muchas partido. veces, no sé, los candidatos que hay no te representan, ya sea presidencial, parlamentaria, municipal, no tuviste ganas, pero en algo tan importante como lo que se votaba, que seguramente va a significar cambios para nuestro país a futuro, es bien incomprensible que haya tanta gente que no haya votado. Así que yo creo que, bueno, y esa es una probablemente de las discusiones que se tiene que dar, digamos, en esta ya famosa nueva constitución que va a venir, o sea, voto voluntario o voto obligatorio, o sea... es parte de la es parte de la discusión que se tiene que dar. Lógicamente, cuando se hacen estas comparaciones de en qué proceso vota más gente, hay cosas que son absolutamente incomparables, porque por ejemplo en el plebiscito del año 88 vota una cifra que es similar a la de ahora, incluso creo que un poco menor, pero esa cifra representaba el 90 y tanto % del padrón electoral. Hoy día lo que votó hoy día representa el 50% del padrón electoral, porque lógicamente en ese era un contexto de voto obligatorio donde todos estábamos, la gente se inscribió en masa, pero todos estaban obligados a ir a votar. Hoy día no es esa la situación, por lo tanto yo creo que los números finalmente entre las elecciones son bien incomparables. Uno hubiera esperado que, yo pensaba que iba a ser más gente, esto te reitero sin quitarle mérito, digamos, a que efectivamente la cantidad de gente que fue muy importante. Y se expresó, digamos, con toda claridad. Sobre todo el tema de los jóvenes ha llamado la atención. Bueno, los adultos mayores siempre han ido a votar porque ellos tienen en su idiosincrasia, digamos, el cumplir con su deber cívico, pero llamaba la atención la cantidad de jóvenes que fueron a votar. Sí, yo creo que aquí que hubo un recambio de votantes. Yo creo que efectivamente parte de este decirte, yo creía que iba a ir más gente, también está condicionado por la pandemia. O sea, efectivamente hay mucha gente, sobre todo adultos mayores, que no fueron a votar por miedo a la pandemia, y eso es, digamos, un hecho de la causa. Y efectivamente hubo un factor de joven que no había votado habitualmente y que fue a votar esta vez. Y que uno espera, y yo creo que es parte del desafío de quienes están en lo público y en la política, es que esa gente se mantenga votando. O sea, porque que no pase que no sé, si fue un 10% del electorado menor de 21 o 22 años, el que votó, que esa gente se mantenga votando y que no haya ido solo porque este proceso los convocaba y después se olviden hacia adelante, digamos. Yo creo que es muy importante que la gente joven entienda también que la forma de expresarse en democracia es esta, digamos, que la forma de hacer valer mi opinión es esta, es ir a votar, es el voto, es elegir una opción, y yo espero que todos esos jóvenes que fueron a votar este día 25 lo sigan haciendo.
Bueno, en realidad el domingo nos jugábamos el futuro de Chile, el futuro de las nuevas generaciones, y espero yo, bueno, también de corazón, y me imagino que usted también, que así sea, que por fin se acabe esta violencia, ¿cierto? Se acaben estos resentimientos que se vienen dando desde hace 40 años. Ojalá que este Chile de ahora ya sea el Chile nuevo, el Chile sin odio, el Chile sin el que está con la dictadura, que el gobierno militar. Ya. Yo creo que ahí, gobernador, es una reflexión también para todos nosotros, para usted como persona, sobre todo también, y como autoridad en este caso, ¿no? Sí, lógico. Sí, yo creo que una de las gracias finalmente del plebiscito es precisamente que de alguna forma el plebiscito sirve para aislar a los violentistas. Aquí, claro. Primero que nada, el plebiscito es una salida institucional a la crisis que se estaba viviendo. Aquí no nos olvidemos de por qué se dio el plebiscito. Aquí el presidente de la República, en un momento de crisis profunda, en un momento en que no se sabía qué pasaba al día siguiente, en un momento en que todo el mundo pensaba que iban a volver a salir los militares a la calle, el presidente de la República toma otro camino y convoca a los partidos políticos a llegar a un acuerdo por la paz, que incluía este plebiscito. Y ahí yo creo que, y yo también de alguna forma, yo reivindico, yo sé que no es muy popular lo que voy a decir, pero yo reivindico el rol de los partidos políticos, de izquierda y de derecha, todos los que participaron, porque finalmente fueron los partidos los que se sentaron, se pusieron de acuerdo y llamaron a este plebiscito. Casi todos los partidos políticos, hubo algunos que no quisieron participar. El Partido Comunista, por ejemplo, se restó del acuerdo, pero en general todo lo que es la exconcertación, Chile Vamos, y por supuesto incluso Frente algunos de los Amplio. partidos importantes del Frente Amplio se sumaron a este llamado, y ese llamado fue el que se, digamos, terminó realizando el día 25 con un plebiscito que yo creo que fue impecable, que prácticamente no tuvo situaciones como las que uno se podía haber imaginado. Mucha gente pensaba que podían suceder hechos como los que pasaban, por ejemplo, en la PSU, si tú te acuerdas, que llegaba gente que impedía que se realizara. Claro. El plebiscito fue impecable y demuestra que las crisis pueden tener salidas institucionales, salidas democráticas, y la gente se expresó, votó categóricamente a favor de una de las opciones, y por lo tanto lo que uno espera en este caso es que de aquí en adelante, digamos, todo este proceso se siga desarrollando por esta vía, que es por la vía institucional, por la vía de la paz y por la vía de la tranquilidad. La gente no tiene que olvidarse que además aquí este plebiscito invoca dos elecciones más. Claro. Hay una elección que es elegir los constituyentes, que es la gente que va a redactar, digamos, las 155 personas que van a redactar abril, o sea, 6 meses esta constitución, claro, y además después, cuando termine este proceso, que no se sabe si va a ser en un año, que no se sabe si va a ser un año o dos, hay un plebiscito de salida. Es decir, la gente va a tener la posibilidad de ir nuevamente a votar y a decir, estoy de acuerdo con esta constitución que redactaron estas 155 señores y señoras, o no estoy de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que hay una vía institucional súper robusta, con 3 ejercicios democráticos de votaciones donde la gente va a poder expresar si le gusta o no le gusta lo que se está haciendo. Por supuesto que sí. Y ahora, bueno, estábamos hablando, entramos en tierra derecha plena de las próximas elecciones que se vienen. Incluso, imagínate, ahora en abril vamos a votar candidato a alcalde, concejal, gobernador regional, constituyente. 4. O sea, de verdad a mí me llamó la atención antes del plebiscito un poco la desinformación de mucha gente de lo que era, lo que significaba la Constitución. Ahora estamos hablando gobernador regional, constituyente, o sea, ahí cómo se puede trabajar en eso, en el tema de educación cívica, porque yo creo que aquí lo más importante, Mario, es saber, conocer quiénes van a redactar nuestra Constitución. Sí, yo creo que ahí hay un desafío, digamos, en términos de que la gente entienda un poquito que, como tú bien dices, ahí tenemos una mezcolanza de elecciones de naturaleza absolutamente distinta. Elegir un concejal y elegir un constituyente son situaciones de naturaleza regional, absolutamente distintas. En general, por ejemplo, la elección de alcalde y concejales es una elección donde la gente vota mucho por la persona. Claro. Y las otras elecciones son más políticas. Claro. Por lo tanto, ahí hay una mezcla donde todos vamos a tener que trabajar mucho en que la gente nos diferencie, digamos, de que se trata una elección de otra, un proceso distinto. Tenemos incluso antes de eso en primarias de gobernador regional, que aquí en la región hay 2 conglomerados políticos que tienen inscritas primarias, que es el Frente Amplio y
y lo que es la ex concertación, claro, que tiene también inscritas primarias. Eso, por lo tanto, tenemos ese proceso y lógicamente tenemos el proceso, digamos, que es el Chile proceso Vamos grande, no digamos. tiene, Chile Vamos no tiene inscritas primarias acá. ¿Pero tiene candidato a gobernador regional? Eso lo tendrás que responder los partidos. Yo desconozco esa información. Uno escucha de nombre de gente, pero no. Eso es algo no hay nada oficial, digamos. Claro, eso es algo que tienen que definir los partidos, digamos, en términos de cuáles son sus mejores cartas. Lo mismo que para los constituyentes y para todas las elecciones que vienen en adelante. Por lo tanto, tenemos elecciones distintas que son de naturaleza distinta y yo creo que hay que trabajar en que esos procesos se desarrollen en la misma norma. Aquí sí yo creo que se fijó un estándar en el 25 de octubre de una elección tranquila, ordenada, claro, que se podía hacer en pandemia, que tiene riesgos, sí tiene riesgos. O sea todavía no los conocemos. Indudablemente no podemos, aquí nadie puede decir, nadie se contagió en un lugar de votación, pero estaban todas las medidas tomadas. Sí. Si hubo errores, efectivamente de pronto, a mí me tocó ver, por ejemplo, en el mismo lugar donde yo votaba, que el protocolo estaba establecido, por ejemplo, que el carnet de identidad se ponía encima de la mesa y que nadie lo tomaba. Mostraba. Y que nadie lo tomaba, y en esa mesa se tomaba el carnet y se anotaba, digamos, esto con el carnet en la mano, y eso de acuerdo al protocolo no corre. Pero son pequeños detalles que podrían generar, son errores humanos, por decirlo de alguna forma, pequeños detalles que podrían significar algo, pero en general el proceso fue esto en ese sentido ordenado. A mí me preocupa mucho más lo que pasó después. Claro, y por eso nosotros hicimos mucho énfasis en el tema del festejo, porque aquí alguien iba a festejar, digamos, iba a haber un resultado donde alguien iba a ganar. Y por lo tanto alguien iba a festejar y el tema del festejo nos asustaba, precisamente por el tema sanitario. Aquí finalmente tú tienes gente que se juntó en una cancha en Rahue Alto, donde hubo mucha gente. Porque acá en la plaza en la plaza no hubo nada, en la plaza no hubo de hecho, nada, o sea, un par de caravanas vehiculares. Claro, salió en su auto, que no le hacía daño a nadie. Que no generan, digamos, tanto riesgo sanitario. No hubo concentración de gente en la plaza ni en Plazuela Yungay, pero sí hubo en un sector en Rahue Alto donde efectivamente había gente que, viendo los videos, digamos que y las transmisiones que los mismos medios de comunicación hacían en vivo del lugar, había gente de pronto sin mascarilla, no había ninguna distancia social, había mucha gente. Entonces, ese hecho uno lo deja preocupado y uno espera que eso no se traduzca, digamos, en contagios masivos. Para que no nos pase la cuenta. El virus tiene algunas cosas raras, o sea, de pronto tú puedes convivir con gente con COVID, estar en la misma casa y no contagiarte, y hay muchos casos así, como también hay casos de contagios por contactos muy express, por decirlo de alguna forma, donde una persona fue a un cumpleaños y estuvo un rato en ese cumpleaños y luego ese cumpleaños contagió a todos los que estaban, o al 70% de las personas que estaban. Entonces, como el comportamiento del virus es tan indeterminado, lógicamente a uno le preocupa lo que pudo haber pasado ahí, digamos, en esa celebración, digamos, y ese era un poco el espíritu del llamado que nosotros hacíamos antes, a evitar los festejos o a desarrollar esos festejos en los hogares, en las propias casas, porque lógicamente estamos en pandemia. Tuvimos un plebiscito, pero no nos podemos olvidar de la situación de la pandemia, o sea, sigue estando ahí, seguimos teniendo números altos, sin ir más lejos. Hoy día el 65-70% de la población de la región de los lagos está en cuarentena. Puerto Montt, de hecho, es la comuna con más casos activos del país. Exacto, Puerto Montt es la comuna con más casos activos del país. Osorno es una de las pocas ciudades en el país que ha tenido 2 cuarentenas. Tenemos situaciones complicadas en varias comunas. Lógicamente, hoy día en lo que es nuestra provincia está Purranque, está Río Negro, está San Juan de la Costa, en situación de cuarentena. Las cuarentenas son complicadas. Yo siempre digo, a mí no me gusta la cuarentena. ¿Cómo que tampoco ha hecho tanto efecto? Claro, pero ¿por qué no me gusta la cuarentena? Porque yo le reconozco el efecto sanitario de la cuarentena. O sea, efectivamente la cuarentena de Osorno, la primera, yo creo que fue bastante exitosa. Sí, pero, pero la cuarentena tiene otro efecto negativo en lo económico, que empobrece. Empobrece a la gente no puede trabajar, los emprendedores no pueden abrir sus negocios, y eso efectivamente es algo que cuesta mucho recuperar. Entonces, la cuarentena finalmente es una medida extrema frente a situación extrema. Y yo espero que se termine en cuanto antes, pero para que se termine no basta con querer que uno se termine, hay que tener números, hay que tener indicadores. Yo sigo creyendo que en Osorno hay bastante respeto por la cuarentena.
la gente de pronto se arma una idea de que la cuarentena implica que no tenga que haber nadie en la calle, y eso no es así. No. La cuarentena busca que la movilidad de una ciudad se reduzca en una cifra que ojalá llegara alrededor del 80%. Pero hay un 20 o un 25% incluso de la ciudad que va a seguir funcionando igual, sobre todo en el sector céntrico, digamos, donde tú tienes funcionando las notarías, los bancos, sí, servicios públicos, está la municipalidad, estamos nosotros, los supermercados. Entonces la movilidad está, y yo creo que nosotros se respeta bastante la cuarentena, si tú lo comparas con Puerto Montt, por ejemplo, donde es más complejo. Lo que sí, digamos, efectivamente, es que si bien uno cree que se respeta, el respeto no ha sido tanto como en la primera. La primera, la cuarentena, yo creo que fue bastante más clara. En las tardes, por ejemplo, sí, en la cuarentena anterior no había nadie. Sí. Yo estaba ahí en la gobernación, miraba en la calle y no había nadie. Y hoy día sí circula gente. Sí. No baja considerablemente, pero sí circula gente. Bueno, ahí tocó un punto usted muy puntual, que es el tema de que la cuarentena empobrece. Efectivamente empobrece, se genera una crisis económica, sobre todo por el comercio. Y ahí me gustaría saber y conocer, digamos, un poco la gestión que han hecho ustedes con los distintos organismos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el otro día yo hablaba con gente del barrio Lynch, que vende como de todo, comida, no sé, voy a dar un caso muy claro, muy específico. Aunque se rían ahí, una señora que vendía confort y cosas para lavar y vendía calzones, ya. Y la fueron a fiscalizar y le dijeron que los calzones no los podía vender, que los tenía que dejar atrás y que podía vender solo confort y todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo uno va al supermercado y puedes comprar calzones, parcas, chaquetas, todo el tipo de cosas. En cambio, este comercio pequeño, ¿por qué no lo puede hacer? Entonces, claro, o sea, no, sí, yo entiendo el punto. Entiendo el punto donde va, y de hecho hacia ahí precisamente apuntaba, digamos, cuando en algún momento la Seremi de Salud saca una sugerencia de no vender alcohol. Y apuntaba precisamente a eso, digamos, a por qué un supermercado podría vender alcohol y no una botillería que está cerrada. Esto apuntaba precisamente a eso y se armó un revuelo en las redes sociales. ¿Cuál es la necesidad más importante para cada uno de nosotros? Aquí finalmente, digamos, tú frente a las medidas, tú siempre tienes que asumir que no vas a dejar conforme a nadie. Nosotros cuando tú das cuarentena, a mí me pasa por las redes sociales, por la gente que me escribe, hay una cantidad de gente que se pone contenta, que bueno, y hay una cantidad de gente que lógicamente se enoja mucho. La segunda vez fue bastante más feroz el enojo, digamos. Y además que los gastronómicos recién estaban instalando sus terrazas. Exacto. Sí, mira, finalmente uno resiente mucho el tema de la cuarentena. Nosotros estábamos en un proceso de conversación con la gente del rubro gastronómico, con la esperanza incluso de avanzar hacia la fase 4, digamos, en que ellos ya pudieran atender al interior de sus locales, como estaba Valdivia en su momento, digamos. Estábamos con esa esperanza. De hecho, yo me había reunido con los representantes de la directiva de gastronómicos que se estaba formando como agrupación, que hoy día ya está formada, digamos. Sí. En los días previos habíamos estado incluso con el Seremi de Economía visitando algunos emprendimientos. Ese mismo día, de hecho. Sí, por lo tanto, lógicamente es un golpe, o sea, es un golpe indudable para un rubro que no solo está golpeado por la pandemia, que viene golpeado de mucho antes, que viene golpeado con el estallido social. Claro. No, y de la crisis del agua. Con la crisis del agua. ¿Por qué pasamos de fase 3 a fase 1? Entonces, ¿por qué no las 2? ¿Por qué nos saltamos? Si supone el plan es paso a paso. Sí, pero también muchas veces nosotros lo habíamos dicho, que el plan paso a paso también involucraba la posibilidad de salto, si tú quieres llamarlo de alguna forma, así como nosotros podríamos pasar de 1 a 3 cuando salgamos, sin pasar por la fase 2. También involucraba esta posibilidad. Eso depende absolutamente de los números. La fase 2 es una fase bien intermedia porque es finalmente una cuarentena de fin de semana, que es cuando hay menos movilidad en definitiva. Entonces es para casos muy específicos. De hecho, en la región Maullín, cuando salió de la fase 1, pasó a fase 2 y ahora cayó Calbuco a fase 2. Pero en ciudades grandes acá no se ha dado, digamos, la situación de la fase 2. Podría haber pasado, efectivamente, como tú dices, pero finalmente la situación, ¿y por qué cae Osorno en cuarentena?
Osorno cae en cuarentena no solo por la cantidad de enfermos, por los indicadores, por los casos activos, sino que Osorno cae en cuarentena porque no habían camas UCI disponibles en el hospital. Esa es la verdad. O sea, y eso prácticamente no nos había pasado ni en la peor época de la crisis de la primera pandemia. ¿Y usted sabe qué pasó con ese hospital de campaña? El hospital de campaña ha funcionado. No, pero no está funcionando ahora. El hospital es que hay confusión ahí. El hospital de campaña no tiene nada que ver con el COVID. No, nada que ver, pero se supone que es para descongestionar precisamente el hospital. Lo que pasa es que se dijo, incluso se dijo en este mismo canal, que el hospital de campaña tenía que ver con el COVID, y eso no es así. No. Sí. No, porque la nota la hice yo. Bueno, pero yo le estoy diciendo lo que yo vi. Lo que yo vi es que se hizo una mezcolanza de cosas que no tienen nada que ver. Siempre dijimos que el hospital de campaña era para descongestionar el hospital base San José de Osorno. El hospital de campaña no tiene que ver con el COVID y no tiene que ver con ningún tipo de enfermedad compleja. El hospital de campaña tiene que ver exclusivamente con situaciones que son ambulatorias, claro, de gente que se hace algún tipo hoy día no está funcionando. con gente que se hace algún tipo de intervención ambulatoria y que de pronto tiene que quedarse una noche o tiene que salir. El hospital de campaña fue complejo de instalar. Hay una serie de permisos, la superintendencia de discutible que se necesitan. El servicio de salud estaba funcionando y el servicio de salud tomó una decisión para el 18 de sacar a la gente del hospital de campaña y regresarlo adentro por la posibilidad de que pasara algo, que es una decisión que a mí me parece tremendamente acertada y que comparto. Pero ¿por qué lo inauguran en el 16 y lo hicieron en el 18? O sea, perdóneme, pero estaba funcionando. Es que usted, Claudia, tiene una situación particular con el hospital de campaña. El hospital de campaña no hay que mirarlo con una mirada cortoplacista, además. El hospital de campaña va a servir muchísimo. Pero no está funcionando hoy día. El hospital de campaña va a servir muchísimo. El hospital de campaña se puede llevar a Entre Lagos cuando tengamos una situación, se puede llegar a Puerto Octay. El hospital de campaña no tiene que quedar necesariamente fijo, instalado para siempre ahí donde está. Claro. De hecho, el hospital de campaña va a servir para situaciones excepcionales, cualquier situación que tengamos con la naturaleza, cualquier situación. ¿Y por qué se adquirió es una compra para el largo plazo. ¿Pero por qué se adquirió un hospital de campaña con rasgos, digamos, de ejército? Yo se lo pregunté al coronel y dijo que no tenía nada que ver con el ejército. ¿Pero cuál es el rasgo de ejército? El color. No, el color, a eso voy yo. Porque ¿por qué cerraron el 18 o el hospital de campaña? Por lo mismo, porque la gente atribuye, digamos, al tema del ejército, digamos, los delincuentes, digamos. O sea, usted está diciendo que si yo mañana salgo a la calle con una parca, digamos, que están muy de moda, por lo cierto, con esos rasgos estoy cometiendo una imprudencia. No creo que el color del hospital de campaña sea un tema. O sea, pero por eso lo cerraron. El hospital de campaña se cerró porque si hubiese sido morado, rojo, rosado, del color que usted hubiera querido. Eso fue lo que nos dijo efectivamente el director. Efectivamente está a metros de la calle. Expuesto absolutamente a la calle. De hecho, no hay una reja que separe. Por lo tanto, a mí me parece una decisión prudente. Te insisto, el hospital de campaña, yo creo que mirarlo con mirada cortoplacista es un error, sino que va a servir. Yo creo que ahí hay un tremendo esfuerzo de gente que se la jugó por sacar esto adelante, como María Angélica Barraza, que fue la persona que se la jugó por sacar esto adelante con el apoyo de todos los consejeros regionales. Pero y con el apoyo del gobierno. Hoy día no está funcionando. Entonces, si está bien, si yo entiendo. Claudia, pero es que su mirada cortoplacista y cegada con el hospital de campaña, yo la encuentro lamentable. Y hasta irresponsable. ¿Pero por qué lo inauguraron? Porque el hospital de campaña ha funcionado la mayor parte del tiempo desde que se logró instalar y tenerlo correctamente funcionando. O sea, son 487 millones de pesos que se invirtieron ahí, que se están invirtiendo. Y bueno, pero ya no vamos a entrar en detalles si está bien. Es que me parece que la discusión que usted está planteando es absolutamente absurda. El hospital de campaña es una gran compra, va a servir mucho en adelante. Me parece que... Pero hoy día no está funcionando. Pero eso lo has dicho 10 veces. Sí, pero si es eso, pero se supone que... El hospital de campaña ha funcionado la mayor parte de los días. Yo las veces que he ido no ha estado funcionando. Se supone que se iba a inaugurar la ¿Cuántas veces ha ido usted al hospital de campaña? 4 veces. Ya, eso demuestra que usted tiene una suerte de obsesión con el hospital de campaña. El hospital de campaña está funcionando y yo creo que va a ser y está siendo un tremendo aporte a la salud. ¿Quién se puede negar a que tengamos una infraestructura que nos permita tener 15, 20 o 25 camas extras hoy día y que nos permita... Nadie. Pero ¿Si ha sido perfecto el proceso? No ha sido perfecto, porque ha sido difícil. Pero está bien, pero lo único es transparentar un poco la información, nada más. Pero si la información siempre se ha transparentado, no veo dónde está
no veo dónde está la situación. No se ha transparentado con los medios de comunicación. Usted no tiene nada que ver, yo sé, gobernador. No, es que como que hay gente que quisiera que el hospital de campaña no funcione. No se trata de discutir tampoco. Y aquí la situación se basa en que el Servicio de Salud el responsable, digamos, con el hospital. Yo sé que... Y a mí me parece que el Servicio de Salud ha hecho un gran trabajo con el hospital de campaña. O sea, yo por lo menos como medio de comunicación que he reporteado en terreno, donde se denunció que el 9 de octubre no estaba funcionando, y sin embargo, si empezamos a hacer las gestiones, el 10 coincidentemente empezó a funcionar. Al otro día, después fuimos de nuevo, no estaba funcionando, no, que es que el 18 lo inauguraron el 16 y lo cierran el 18. O sea, de verdad, gobernador, yo creo que súper buena idea el hospital de campaña para descongestionar, digamos, lo que es el hospital, y nosotros nunca dijimos que tenía que ver con COVID-19, ahí no se atienden personas con COVID porque es para descongestionar, pero sí el tema es transparentar la información, nada más que eso, se lo digo yo, usted no tiene nada que ver porque... Todavía tú no me dices qué es lo que nos ha transparentado. Porque yo... Es que sabéis que a mí me da lata, y me da lata llevar una discusión de 10 minutos cuando podríamos haber hablado de cosas tan importantes, que están pasando en torno al hospital de campaña, que es una compra que hizo el gobierno regional, que apoyada por los consejeros regionales transversalmente, que se ha reconocido públicamente que no ha sido tan rápida su instalación y que ha tenido problemas, pero que la mayor parte del tiempo ha estado funcionando. ¿Pero por qué se ha reconocido? Porque los medios de comunicación han presionado, por eso se ha transparentado la información. Pero, gobernador, yo creo que no sigamos discutiendo porque al final, bien por el hospital de campaña, que estamos en pandemia, ojalá que siga funcionando, que siga atendiendo, digamos, a esta gente, digamos, ambulatoria para poder descongestionar, y esperemos que se pueda, digamos, utilizar en otras comunas como dice usted. Me gustaría que finalmente, gobernador, pudiera hacer una reflexión o mensaje a la ciudadanía en torno, digamos, a todo lo que se nos vienen las elecciones, seguimos en cuarentena, tenemos que seguir cuidándonos también, y ahí me gustaría su cámara para eso, gobernador. No, el llamado a la gente, yo creo que la gente de Osorno es bastante responsable. Yo creo que la gente de Osorno entiende un poco de qué se trata la cuarentena. Cuando tú tienes la posibilidad de visitar o estar en otras ciudades que tienen la misma situación, te das cuenta que en Osorno sí funciona. A pesar de que nosotros mismos de pronto somos autoflagelantes y nos decimos esto, nos maltratamos de alguna forma diciendo no estamos cumpliendo, yo creo que sí funciona también. No ha sido en el mismo nivel de la primera parte, y eso está claro, y por eso el otro día incluso hicimos una campaña al respecto con el representante de la sociedad civil. ¿No cree que los cordones sanitarios jugaron un rol importante en la primera? Los cordones no tienen nada que ver. Ese es otro tremendo error, porque los cordones lo que buscan era, en ese momento, los cordones sanitarios no tenían la lógica de proteger a los osorninos. En ese momento Osorno era la única ciudad complicada de la región. Por lo tanto, los cordones, en el fondo, lo que buscaban era proteger a los otros de nosotros. Era proteger al resto de la región de los osorninos. Hoy día, cuando el resto de la región incluso está más complicada que nosotros, los cordones no tenían mucho sentido, porque finalmente lo que nosotros tenemos que evitar hoy día es la movilidad interna de la ciudad. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y terminando con el mensaje. Y en pos de ese objetivo, los cordones no nos servían, digamos. Y se buscó una alternativa distinta, que es a través de las aduanas móviles, y que yo creo que ha funcionado. Lógicamente, mucha gente espera que nosotros tengamos una aduana móvil en cada esquina de la ciudad, y eso no es posible. Hay un esfuerzo tremendo de la gente de salud, de la autoridad sanitaria, porque esto funcione, porque esto sea lo mejor posible, pero finalmente, y aquí Claudia, me quedo con ese mensaje final, también es el llamado a la responsabilidad de la gente. Yo siento que una vez una persona me dijo algo que muchas veces me hace mucho sentido. Me dijo, nosotros en las cuarentenas ni siquiera debiera existir la fiscalización. Todos debiéramos saber que esto es porque estamos protegiendo la vida de las personas. La vida de cada uno de nosotros, claro. La vida de nuestros padres, la vida de los abuelos, la vida de nuestros niños. Por lo tanto, no debiera ni siquiera fiscalizarse. Pero estamos en Chile. Muchas veces, lamentablemente, hay que actuar con fiscalización, y nosotros tenemos personas en Osorno a quienes han sido detenidas infringiendo la cuarentena, no una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y lamentablemente esas personas irresponsables, que son las menos, nos hacen trabajar esto con medidas que afectan finalmente a la gran mayoría de los osorninos, que es un ciudadano responsable. Así que solo eso, Claudia, el llamado a la gente,
a seguirnos cuidando. La cuarentena no ha terminado mientras no exista vacuna, que esperamos que exista pronto. Esto va a seguir siendo así. Muchas gracias, gobernador. Mucha suerte con todo lo que se viene y un gran despliegue también. Muchas gracias. Con nosotros ahí el gobernador de la provincia de Osorno, Mario Bello, conversando de todo, contingencia, actualidad y por supuesto también política aquí en TVNet. Vamos a una pausa, tenemos una también interesante invitada del próximo bloque.